Hoy nos sumergimos en uno de los periodos más convulsos, más caóticos y, la verdad, más fascinantes de la historia de España, el Sexenio Democrático. Son solo 6 años, pero unos 6 años que lo cambiaron absolutamente todo y que de hecho plantaron la semilla de debates que siguen muy vivos hoy en día. A ver, vamos al lío. Todo empieza en 1868. Y la pregunta que lo define todo es justo esta. ¿Qué ocurre cuando una revolución tiene éxito? Es decir, ¿qué se construye sobre las ruinas de lo que había antes? Pues bien, España estaba a punto de descubrirlo, y de la forma más intensa y dramática que se pueda imaginar. Para entender este gran experimento político vamos a seguir un recorrido en 5 actos. Primero veremos el fin de la monarquía con la Revolución Gloriosa. Después, el plan democrático que se intentó poner en marcha. Luego nos meteremos en la historia de un rey que, spoiler, nadie quería. De ahí pasaremos a la imposible Primera República. Y finalmente analizaremos por qué todo el tinglado se vino abajo. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio, claro. El pistoletazo de salida es la llamada Revolución Gloriosa, en septiembre de 1868. Estalla en Cádiz y, se extiende como la pólvora por todo el país. La reina Isabel II es derrocada con una rapidez que la verdad fue asombrosa. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estalla todo? Pues porque se juntó todo, fue una especie de tormenta perfecta. Por un lado, un sistema político que la mayoría veía como corrupto y despótico. A eso hay que sumarle una crisis económica brutal que venía golpeando desde el 66, con el paro por las nubes. Y para colmo, la reina Isabel II era tremendamente impopular. El país, sencillamente, estaba harto. Ojo, y esto es muy importante entenderlo, no fue una revolución social. Los líderes, gente como el general Prim o el general Serrano, tenían unos objetivos muy claros y sobre todo políticos. Conseguir el sufragio universal masculino y, por supuesto, echar a la reina. No buscaban transformar la sociedad desde la raíz. Para que nos hagamos una idea del vértigo que se vivió, solo hay que ver esta cronología. Fijaos en la velocidad de todo. De una revolución pasamos a una constitución, de ahí a un nuevo rey, luego una república y al final la vuelta de los Borbones. Todo esto en lo que, en términos históricos, es un suspiro. Vale, una vez que echan a la reina, la gran pregunta era ¿y ahora qué hacemos? La respuesta fue intentar crear desde cero un marco legal completamente nuevo para el país, y de ahí sale la Constitución de 1869. Y esta constitución fue, para su época, increíblemente avanzada. A ver, establecía una monarquía, sí, pero una monarquía democrática. Esto significaba que el poder, la soberanía, residía en la nación, no en el rey. Y además garantizaba una serie de derechos que nunca antes se habían reconocido en España. Es que el plan era de verdad radical para el momento. Estamos hablando de sufragio universal masculino directo, algo que era súper novedoso en Europa. El poder del rey se recortaba muchísimo y por primera vez se reconocían libertades fundamentales como la de reunión o la de asociación. Fue un intento muy serio de crear una democracia moderna. Pero claro, una monarquía democrática necesita, pues eso, un monarca. Y aquí empieza el tercer acto de este drama. La búsqueda desesperada de un rey que no fuera un Borbón, y la historia de su reinado, que fue turbulento y sobre todo brevísimo. La búsqueda, de verdad, fue larga y muy complicada. El general Prim vetó a cualquier Borbón, así que la única solución era mirar fuera de España. Al final, después de mucho deliberar, las Cortes se decidieron por Amadeo de Saboya, un príncipe de la Casa Real italiana, que acababa de unificarse. Se le veía como un candidato liberal, neutral, una buena opción. Y aquí es donde la tragedia golpea desde el primer segundo. Es que el dato es tremendo. El mismo día que Amadeo pisa suelo español, su principal apoyo, la persona que había montado todo este plan, el general Prim, muere en un atentado. El peor comienzo posible, vamos. Sin Prim, Amadeo se encontró completamente solo y, peor aún, rodeado de enemigos por todas partes. Por un lado, los carlistas, que eran ultraconservadores, y el clero. Por otro, los republicanos, que lógicamente no querían ningún rey. Y por si fuera poco, los alfonsinos, que querían que volviera el hijo de Isabel. Es que literalmente casi nadie lo quería en el trono. Y claro, toda esa oposición se tradujo en una inestabilidad política brutal. ¿Cuánto tiempo aguantó en el trono? Pues eso, solo 2 años. 2 años que estuvieron marcados por cambios de gobierno constantes y hasta 3 elecciones generales. El país era sencillamente ingobernable. Al final, como era de esperar, Amadeo I se vio superado por la situación y tiró la toalla. En febrero de 1873, diciendo que se sentía, con sus propias palabras, solo e impotente, abdicó y se volvió para Italia. El experimento de la monarquía democrática había fracasado estrepitosamente, dejando un vacío de poder absoluto
La marcha del rey dejó un vacío total y la historia dio otro giro de guión completamente inesperado. Sin ninguna otra alternativa sobre la mesa, las Cortes hicieron lo único que podían hacer: proclamar la Primera República Española. Nacía así, casi por accidente, un experimento nuevo y todavía más frágil. A ver, si el reinado de Amadeo nos pareció inestable, lo de la República fue un auténtico torbellino. Nada menos que 4 presidentes distintos en apenas 10 meses. Figueras, Pi Margall, Salmerón, Castelar, una sucesión tan rápida que lo que demuestra es la absoluta falta de acuerdo y la crisis tan profunda que vivía el régimen. La gran tragedia de la República fue el abismo que había entre sus ideas y la cruda realidad. Por un lado, se proponían cosas muy avanzadas, como bajar la edad para votar o abolir la esclavitud en Puerto Rico. Pero la realidad era brutal. El país estaba metido en 3 guerras a la vez: la carlista, la de Cuba y la de los cantones, con el ejército en contra. El plan era sencillamente inviable en medio de tanto caos. Y de todos esos frentes abiertos, quizá el más grave de todos fue el del cantonalismo. ¿Qué fue esto? Pues un movimiento radical que lo que pretendía era fragmentar España en pequeños estados independientes, los cantones. La rebelión, que empezó en Cartagena, fue súper violenta y de verdad amenazó con desintegrar el país. De hecho, obligó al propio gobierno republicano a usar al ejército para reprimirla con muchísima dureza. Y con esto llegamos al final del camino. El caos será ya insostenible. La República, que había nacido de un vacío de poder, estaba a punto de ser devorada por ese mismo vacío, abriéndole la puerta de par en par al regreso del antiguo orden. El final fue rápido y, sobre todo, militar. En enero de 1874, el general Pavía entra en el Congreso y básicamente a punta de pistola disuelve las Cortes. El general Serrano se hace con el poder, pero es una solución temporal. El golpe de gracia llega en diciembre, cuando otro general, Martínez Campos, proclama a Alfonso XII, el hijo de la reina exiliada Isabel II, como nuevo rey de España. Y con esa proclamación, el círculo se cerraba. Los 6 años del sexenio democrático llegaban a su fin. El gran experimento se había terminado y daba paso a un periodo mucho más largo que conocemos como la Restauración Borbónica. Si lo resumimos todo, el patrón está bastante claro. Se empieza con un gobierno provisional que busca a un rey, se pasa a una monarquía democrática que fracasa por falta de apoyos, y se termina con una república que es devorada por sus propias divisiones y las guerras. La conclusión parece evidente: la incapacidad de las élites políticas para llegar a un consenso fue la causa principal del fracaso, una lección que, por cierto, resonaría durante mucho tiempo en la historia de España. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. Después de ver todo este caos, ¿fue el sexenio democrático un fracaso absoluto? ¿O fue quizá un primer intento, doloroso, sí, pero necesario en el larguísimo y complicado camino de España hacia la democracia? La respuesta, como casi siempre en la historia, no es nada sencilla. Gracias por habernos acompañado.